En mi casa había una frase que se repetía tanto que terminé creyendo que era una verdad absoluta. Así son todas las familias. Cada vez que alguien lloraba en silencio, que una discusión terminaba como si nunca hubiera pasado, o que una broma dejaba a alguien con ganas de desaparecer, la respuesta era la misma. Así son todas las familias. Durante muchos años no dudé de esas palabras. Pensé que crecer con miedo de decir lo que sentía era parte de hacerse adulto. Creí que sentir culpa por decir no era una muestra de respeto. Incluso llegué a pensar que el amor consistía en aguantar, callar y adaptarme para que nadie se molestara. Lo más extraño es que, desde afuera, mi familia parecía completamente normal. Celebrábamos cumpleaños, nos reuníamos en las fiestas y sonreíamos para las fotografías. Si alguien nos veía, probablemente habría dicho que éramos una familia unida. Pero las fotografías nunca cuentan toda la historia. No muestran las conversaciones que nunca ocurrieron. No muestran las lágrimas que cada quien escondía en su cuarto. Tampoco muestran el cansancio de vivir intentando no provocar un nuevo conflicto. Con el tiempo empecé a conocer personas que habían crecido en ambientes muy distintos. Fue entonces cuando algo comenzó a incomodarme. Había cosas que para mí eran normales y para ellas resultaban impensables. Al principio creí que simplemente tenían suerte. Después entendí que no se trataba de suerte, sino de hábitos familiares que pasan de una generación a otra sin que casi nadie los cuestione. Lo más preocupante es que muchos de esos hábitos parecen pequeños. No dejan moretones ni hacen ruido. Se disfrazan de educación, de disciplina, de preocupación o incluso de amor. Precisamente por eso pueden permanecer durante años sin que nadie note el daño que están causando. Cuando empecé a comprender lo que había vivido, dejé de buscar culpables. Mis padres también habían aprendido muchas de esas conductas de sus propios padres. Ellos hacían lo que creían correcto. Sin embargo, entender de dónde vienen ciertos comportamientos no significa que debamos seguir repitiéndolos. Tal vez, mientras escuchas esta historia, reconozcas escenas que también ocurrieron en tu casa. Y si eso pasa, quiero que recuerdes algo que a mí me tomó muchos años descubrir. Reconocer un patrón no es traicionar a tu familia. Es darte la oportunidad de construir relaciones más sanas para el futuro. No hubo un solo momento que cambiara mi manera de ver a mi familia. Fue más bien como armar un rompecabezas. Una conversación aquí, un recuerdo allá, una sensación que regresaba cada vez que visitaba la casa donde crecí. Poco a poco empecé a notar que muchas cosas que siempre consideré normales tenían algo en común. Me hacían sentir pequeña, insegura o culpable. Durante mucho tiempo pensé que el problema era yo. Creía que era demasiado sensible, demasiado dramática o demasiado complicada. Eso era lo que había escuchado tantas veces que terminé aceptándolo como una verdad. Hasta que un día me hice una pregunta muy sencilla. ¿Por qué una familia debería ser el lugar donde más miedo da mostrar quién eres? Esa pregunta me acompañó durante semanas, y mientras buscaba una respuesta, comenzaron a aparecer recuerdos que había dejado guardados durante años. El primero parecía insignificante. En mi casa casi nunca había gritos. Si alguien nos hubiera escuchado desde afuera, habría dicho que éramos una familia tranquila. Sin embargo, dentro de esas paredes existía una regla que nadie decía en voz alta. De los problemas no se hablaba. Si alguien se sentía herido, debía seguir como si nada hubiera pasado. Si una discusión terminaba mal, al día siguiente todos actuaban con absoluta normalidad. Nadie pedía perdón. Nadie preguntaba cómo se sentía el otro. Simplemente fingíamos que el problema había desaparecido. Yo también aprendí a hacerlo. Recuerdo haber pasado noches enteras llorando por alguna discusión con mi mamá. A la mañana siguiente desayunábamos frente a frente, hablando del clima o de la comida, como si unas horas antes ninguna de las dos hubiera terminado con un nudo en la garganta. En aquel momento pensé que eso era madurez. Hoy entiendo que era silencio. Y el silencio prolongado no resuelve las heridas, solo las esconde. Con el paso de los años descubrí que ese hábito me acompañó fuera de casa. En mis primeras relaciones evitaba cualquier conversación incómoda. Prefería guardar lo que sentía antes que arriesgarme a un conflicto. Creía que mantener la paz significaba callar. Pero la verdadera paz nunca nace del miedo. Nace cuando dos personas pueden hablar incluso de aquello que les duele sin sentir que la relación está en peligro. Ese fue el primer patrón que logré reconocer. El segundo tardó un poco más porque siempre venía disfrazado de humor.
En mi familia todos decían que teníamos un gran sentido del humor. Nos reíamos mucho. O al menos eso parecía. Había bromas sobre el peso de una tía, sobre el sueldo de un primo, sobre la forma de vestir de mi hermano o sobre mi manera de hablar. Cuando alguien se molestaba, la respuesta llegaba de inmediato. No aguantas nada. Era solo un chiste. ¡Qué exagerada eres! Yo misma repetí esas frases durante años. Hasta que un día vi a mi sobrina quedarse completamente callada después de que varios adultos se rieran de ella durante la comida familiar. Ella intentó sonreír, pero sus ojos decían otra cosa. En ese instante me vi reflejada. Recordé todas las veces que sonreí únicamente para que dejaran de burlarse de mí. Fue doloroso reconocerlo, porque entendí que algunas personas aprenden a reírse de sí mismas no porque tengan una gran autoestima, sino porque creen que esa es la única forma de ser aceptadas. La psicología explica que el humor puede fortalecer los vínculos cuando todos disfrutan de él, pero cuando siempre hay una misma persona que termina avergonzada, el problema ya no es el humor. Es una forma de descalificar sin asumir la responsabilidad de las palabras. Y eso deja marcas mucho más profundas de lo que imaginamos. El tercer hábito apareció cada vez que intentaba poner un límite. Recuerdo la primera vez que le dije a mi madre que ese fin de semana no podría visitarla porque necesitaba descansar. No levanté la voz. No fui grosera. Simplemente expliqué que estaba agotada. Su respuesta fue inmediata. Está bien, ya me acostumbré a que nunca tengas tiempo para mí. No gritó. No discutió. Pero sentí una culpa enorme. Cancelé mis planes y fui a verla. Mientras manejaba pensé que había tomado la decisión correcta. Hoy sé que no fui porque realmente quisiera. Fui porque no soportaba sentirme una mala hija. Durante años confundí culpa con amor. Cada vez que decía sí para evitar el malestar de alguien más, una parte de mí decía no en silencio. Y esa contradicción terminó agotándome. Con el tiempo entendí que una relación sana puede sobrevivir a un límite. Si un vínculo solo funciona cuando una persona siempre cede, entonces no está sostenido por el respeto, sino por el miedo a decepcionar. El cuarto hábito fue quizá el más difícil de identificar, porque estaba presente todos los días. En mi casa, las emociones parecían tener permiso únicamente cuando eran agradables. La tristeza incomodaba. El enojo era una falta de respeto. El miedo era señal de debilidad. Si lloraba, alguien decía, no es para tanto. Si me preocupaba por algo, respondían, deja de pensar tonterías. Con el tiempo dejé de expresar lo que sentía. Aprendí a esconderlo incluso de mí misma. Pero las emociones que no se expresan no desaparecen. Encuentran otras maneras de salir. A veces se convierten en ansiedad. Otras veces en insomnio. En irritabilidad. En un cansancio que parece no tener explicación. Muchos años después entendí que todas las emociones cumplen una función. La tristeza pide atención. El miedo intenta protegernos. El enojo señala que algo importante necesita cambiar. Cuando una familia enseña que sentir está mal, las personas terminan creyendo que el problema son ellas, y no la forma en que aprendieron a relacionarse con sus emociones. El quinto hábito parecía incluso una motivación. Las comparaciones. Siempre había alguien mejor. Mi hermano sacaba mejores calificaciones. Mi prima era más disciplinada. La hija de una vecina era más educada. Había un ejemplo perfecto para cada uno de mis defectos. Yo intentaba mejorar. Pero nunca era suficiente. Porque el objetivo cambiaba constantemente. Con el paso del tiempo dejé de preguntarme quién quería ser. Solo intentaba no decepcionar. Y esa diferencia cambia toda una vida. Comparar de forma constante no inspira crecimiento.
En muchas ocasiones solo alimenta la sensación de que el valor personal depende de superar a los demás. Cuando comprendí todo esto, sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente podía ponerle nombre a muchas heridas que había cargado durante años. Y tristeza porque entendí que esas costumbres no solo me habían afectado a mí, también habían marcado a casi todos los integrantes de mi familia. Sin darse cuenta, cada uno repetía lo que había aprendido del anterior. Fue entonces cuando comprendí algo que cambiaría por completo mi manera de ver el amor, la responsabilidad y los vínculos familiares. Porque todavía faltaban 5 hábitos más, y descubrirlos me obligó a tomar una de las decisiones más difíciles de toda mi vida. Recuerdo exactamente cuándo dejé de preguntarme si mi familia me quería y empecé a preguntarme cómo había aprendido cada uno de nosotros a demostrar ese amor. Esa diferencia parece pequeña, pero cambió por completo mi manera de entender mi historia. Porque una cosa es amar, y otra muy distinta es saber amar de una forma que no lastime. Durante mucho tiempo pensé que el cariño debía sentirse como un premio. Si todo estaba en calma, recibía abrazos, palabras bonitas y atención. Pero bastaba con equivocarme para que el ambiente cambiara por completo. No hacían falta gritos. El silencio era suficiente. Las respuestas se volvían frías. Las conversaciones terminaban rápido. Era como si, por un momento, dejara de merecer el mismo afecto. Sin darme cuenta, empecé a esforzarme por ser la hija perfecta. Quería evitar errores. Quería que todos estuvieran orgullosos de mí. Quería sentir que seguía siendo digna de amor. Muchos años después comprendí que una niña no debería crecer creyendo que el cariño depende de su comportamiento. Los límites pueden existir. Las consecuencias también. Pero el afecto no debería desaparecer cada vez que alguien comete un error. Cuando el amor parece condicionado, muchas personas llegan a la vida adulta convencidas de que siempre tendrán que demostrar su valor. Trabajan de más. Aceptan relaciones injustas. No descansan. No piden ayuda. Porque, en el fondo, siguen intentando ganarse un amor que nunca debería haber estado en juego. Mientras empezaba a entender eso, apareció otro recuerdo. Yo era la persona que siempre escuchaba los problemas de todos. Mi mamá me contaba sus preocupaciones. Mi papá descargaba conmigo sus frustraciones. Un hermano buscaba consejo. Una tía llamaba para desahogarse. Yo escuchaba, consolaba, intentaba resolver. Sentía que era mi responsabilidad mantener tranquila a toda la familia. Al principio me hacía sentir importante. Pensaba que ser necesaria era algo bueno. Pero un día, después de pasar horas ayudando a todos, llegué a mi casa y me di cuenta de que no tenía fuerzas ni para responder una pregunta muy simple. ¿Y tú cómo estás? No supe qué contestar. Hacía tanto tiempo que me ocupaba de los demás que había dejado de preguntármelo. Fue una de las revelaciones más dolorosas de mi vida. Cuidar a quienes amamos es algo hermoso. Pero convertirse en el sostén emocional de toda la familia termina siendo una carga imposible. Especialmente cuando nadie nota que quien siempre escucha también necesita ser escuchado. La psicología explica que algunos hijos asumen responsabilidades emocionales que corresponden a los adultos. Lo hacen por amor, por miedo o porque creen que así mantienen unida a la familia. El problema es que crecen sintiendo que el bienestar de todos depende de ellos. Y vivir con ese peso resulta agotador. Mientras intentaba soltar esa responsabilidad, apareció otro patrón que llevaba años repitiéndose. Las mismas discusiones. Siempre eran diferentes por fuera, pero idénticas por dentro. La comida familiar terminaba en un reproche. Alguien dejaba de hablarle a otro. Pasaban unos días. Todo parecía arreglarse. Y unas semanas después ocurría exactamente lo mismo. Antes pensaba que simplemente teníamos mala suerte. Ahora entiendo que muchas familias no resuelven los conflictos. Solo hacen pausas entre una discusión y la siguiente.
Nadie habla del verdadero problema. Nadie reconoce su parte. Nadie cambia. Así, el ciclo vuelve a empezar. Lo más triste es que todos terminan creyendo que esa forma de convivir es inevitable. Yo también lo creí, hasta que decidí hacer algo distinto. La primera vez que pedí una conversación tranquila, sin reproches ni ironías, hubo un silencio incómodo. No estaban acostumbrados. Yo tampoco. Pero entendí que romper un patrón siempre incomoda antes de traer alivio. No todas las conversaciones terminaron bien. Algunas fueron difíciles. Otras nunca ocurrieron. Sin embargo, por primera vez dejé de repetir el mismo papel de siempre. Y eso ya era un cambio enorme. Poco después descubrí otro hábito que había marcado muchas decisiones dentro de mi familia. La opinión de los demás. Recuerdo escuchar frases como: ¿qué va a decir la gente? No hagas quedar mal a la familia. Eso se arregla en casa para que nadie se entere. La imagen era casi tan importante como la realidad. Sonreíamos en las reuniones. Publicábamos fotografías felices. Pero muchas veces el verdadero esfuerzo no estaba en resolver los problemas. Estaba en esconderlos. Con el tiempo entendí que vivir para las apariencias tiene un costo muy alto. Porque cuando la prioridad es proteger la imagen, las emociones reales quedan en segundo lugar. Y una herida ignorada no desaparece solo porque nadie la vea. Durante mucho tiempo tuve miedo de hablar de todo esto. Sentía que reconocer los errores de mi familia era una forma de traicionarla. Hasta que comprendí algo que me dio una paz inmensa. El silencio protege los patrones. La comprensión permite transformarlos. No necesitaba odiar a mis padres para aceptar que algunas de sus conductas me habían hecho daño. Tampoco necesitaba dejar de quererlos. Podía sentir gratitud por todo lo bueno que hicieron y, al mismo tiempo, decidir que algunas historias terminarían conmigo. Ese pensamiento cambió mi vida. Porque dejé de preguntarme quién tenía la culpa. La pregunta realmente importante era otra. ¿Qué quiero hacer yo con todo lo que aprendí? Ese día entendí que cada generación recibe una herencia invisible. No siempre son casas, dinero o recuerdos. Muchas veces son formas de amar, de discutir, de callar, de pedir perdón o de esconder el dolor. Algunas merecen conservarse. Otras necesitan terminar. Y romper un ciclo no empieza con un gran discurso. Empieza en momentos muy pequeños. Cuando escuchas antes de responder. Cuando pides perdón sin sentirte menos. Cuando permites que alguien llore sin decirle que exagera. Cuando dejas de comparar. Cuando respetas un límite. Cuando aceptas que decir no también puede ser una forma de amor. Hoy sigo amando a mi familia. Pero ya no confundo amor con sacrificio constante. Ya no creo que callar mantenga unida a una familia. Ya no pienso que soportarlo todo sea una prueba de cariño. Descubrí que las familias más fuertes no son las que nunca tienen problemas. Son las que se atreven a mirarlos de frente, a hablar de ellos y cambiar aquello que durante demasiado tiempo parecía normal. Y si mientras escuchabas mi historia reconociste uno o varios de estos hábitos en tu propia vida, quiero decirte algo que me habría gustado escuchar hace muchos años. No puedes cambiar el pasado. Pero sí puedes decidir qué clase de hogar ayudarás a construir a partir de hoy. Porque a veces, la persona que rompe un ciclo familiar no es la que más fuerza tiene. Es la que un día reúne el valor suficiente para dejar de llamar normal a aquello que siempre le dolió. Conclusión. Si algo aprendí de mi historia es que las heridas familiares no siempre nacen de la falta de amor. Muchas veces nacen de hábitos que se repiten durante generaciones sin que nadie los cuestione. Reconocerlos no significa juzgar a quienes vinieron antes. Significa asumir la responsabilidad de elegir un camino diferente. Quizá no puedas cambiar la forma en que creciste, pero sí la forma en que escucharás, amarás y acompañarás a las personas que forman parte de tu vida.
Y tal vez, dentro de algunos años, alguien recuerde tu historia no por los ciclos que repetiste, sino por los que tuviste el valor de romper.